según San Juan. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le contestó: ¿no está escrito en su ley? Yo he dicho que son dioses. No se puede cambiar la escritura. Y en ese lugar llama a dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó a las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículo 31 al 42. Estaremos contemplando como lectura complementaria, hermanos y hermanas, a Jeremías 20, versículos 10 al 13, que no podemos dejar pasar por alto. Y nos unimos en oración hoy también al Salmo 17 y lo hacemos nuestro en la oración. Hermanos y hermanas, hoy la idea fuerza es esta, escúchala bien. Es imposible aceptar de Jesús su obra sin aceptar que Él es Dios. Imposible reconocer la obra de Dios, aceptar la obra de Dios y negarnos a aceptar que Él es Dios. Y ese precisamente es el debate y la tensión que se está creando estos días que estamos meditando la palabra de Dios en estos capítulos tan importantes del Evangelio de San Juan, que nos sirven a nosotros de antelación a lo que va a pasar a partir de este próximo domingo, hermanos y hermanas, donde vamos a estar escuchando ya el Domingo de Ramos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que estamos viendo es unas personas que se cierran a la conversión. Precisamente la cuaresma ha sido este tiempo y este ejercicio cuaresmal que lo hemos vivido en forma de retiro por 40 días para transformarnos. Aquí aprovechamos la oportunidad para redirigir nuestra vida, repensar nuestra vida, reorientar nuestra vida en la búsqueda de esa perfección a la que nos llama Dios, a la santidad, para crecer en el desarrollo personal de nuestra vocación cristiana y en el discipulado, que es tan importante. Y todos esos aspectos los hemos tocado aquí, los vamos a seguir tocando siempre. Y lo importante aquí es ver, hermanos y hermanas, que Cristo no está dispuesto a obligar a nadie a que se convierta. Cristo no obliga a nadie en contra de su voluntad a que lo acepte como su Salvador, y esto tiene que nacer de un hecho libre, espontáneo, voluntario, sin ningún tipo de coacción a la libertad que tiene una persona de poder elegir lo que quiere o no quiere, o lo que deja entrar o no deja entrar en su vida. Y esto a veces, hermanos y hermanas, puede llegar hasta el extremo donde la persona que está hablando de la conversión puede ser amenazada hasta de muerte y le pueden provocar la muerte. Ese tema se va a discutir hoy, pero hoy vamos a profundizar seriamente, hermanos y hermanas. Es imposible que aceptemos nosotros de Jesús su obra, sus milagros, sus señales, sus signos, las bendiciones, las cosas buenas, pero no estamos dispuestos a aceptar que Él es nuestro Dios. Nosotros hemos estado viendo estos días, hermanos y hermanas, esta gran tensión que se crea cuando Jesús se revela sin cesar y va manifestando el misterio del Padre. O sea, esta sesión de Jesús de estar diciendo que es hijo del Padre es lo que agrava la situación aquí, ¿no? Y eso es un misterio. Y Jesús lo que está haciendo es constante, progresivamente revelando ese misterio, la identidad de Él como el Hijo de Dios y su misión, que es el enviado de Dios, es el Cristo de Dios y por lo tanto es el Mesías que tanto se esperaba.
Los judíos, hermanos y hermanas, a quien tenemos nosotros que prestar atención en términos de nuestra conversión, de la conversión de nuestros amigos, de nuestra familia, en términos del provecho que le tenemos que sacar a esta cuaresma. Por el otro lado, los judíos, lo que hemos notado es esa cerrazón, hermanos y hermanas, constante de parte de ellos que revela una postura impenetrable al mensaje de Jesús. El que se cierra a la conversión, se le hace imposible a Dios penetrar. Por eso es que decimos que es impenetrable. No se puede entrar en su alma, no se puede entrar en su corazón. Se cierran. Y los judíos, hermanos y hermanas, en el caso de hoy, como en toda la semana hemos visto, lo que están sosteniendo es que su postura se justifica y es producto de su fidelidad a Dios. O sea, nos hemos cerrado y no creemos en tu identidad como que eres el Hijo de Dios, porque realmente no lo entiendas mal, es que nosotros somos fieles a Dios. O sea, hermanos y hermanas, en otras palabras, los judíos hoy le dicen a nuestro Señor Jesucristo que lo rechazan en el nombre de Dios. Lo estamos rechazando en el nombre de Dios, no por sus obras, sino por su blasfemia, porque dice ser el Hijo de Dios y se iguala con el Padre. ¿Qué significa todo esto, hermanos y hermanas, en torno a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro retiro cuaresmal? Una vez aquí estuvimos hablando acerca del fanatismo religioso, hermanos y hermanas, y lo que conlleva el fanatismo religioso. Hay gente que se cierra a la realidad que reveló nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, como Dios hecho hombre, y a su misión como Redentor y Salvador, que es para nosotros el Mesías. Hay gente que se cierra a eso, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, al no aceptar la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, su buena noticia y todo lo que conlleva estos 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, son capaces los fanáticos religiosos de convertirse, y nosotros lo hemos visto en el mundo, lo dijimos la otra vez, en bombas vivas, y matan a otros en el nombre hasta incluso de Jesús. Hoy en día, hermanos y hermanas, según y de acuerdo a la historia, hay 3 religiones muy importantes en el mundo. Están pues los judíos, están los musulmanes y están los cristianos, hermanos y hermanas. Y en la historia de estas grandes religiones, muchas veces están encontrados precisamente por este tipo de situación, lo que se ha revelado por parte de Dios de acuerdo a sus creencias. Y nosotros hemos visto ese punto, yo no lo quiero tocar hoy porque ya lo hemos visto y vivido aquí. Pero sería bueno preguntarnos en torno a todo esto que estamos viendo desde el principio, hermanos y hermanas, ¿cuál es la imagen de Dios que habita en nuestro ser? ¿Cuál es la imagen de Dios que habita en nuestro ser? Conforme a la voluntad de Jesús, a la palabra de Jesús y a lo que Jesús nos ha enseñado. Los judíos, hermanos y hermanas, de alguna forma en el Evangelio de hoy y también en muchas otras ocasiones, la protesta de ellos, el señalamiento de ellos hacia la persona de Jesucristo es que por tú seguir insistiendo en que tú, siendo hombre, te hagas a ti mismo Dios, nosotros no podemos aceptar eso. Esa es la gran queja. De acuerdo a todo lo que tú dices, nosotros no estamos dispuestos a aceptar que tú sigas diciendo que siendo hombre te hagas a ti mismo Dios. De ahí es que viene la cerrazón. De ahí es que viene el encerrarse, el endurecer el cuerpo, el que se vuelvan impenetrables para lo que Dios pide. Hay personas en la vida, hermanos y hermanas, que por más que tú le hables de Dios, de la palabra de Dios, de la encarnación, de la cruz, de lo que hizo Jesucristo, hermanos y hermanas, se cierran a tal extremo que al respetar Dios, la voluntad de todos nosotros, hermanos y hermanas, al que cierra la puerta, pues hermanos y hermanas, no se le va a abrir a la fuerza. Y si Dios viene a hacer su propuesta en cada uno de nosotros a través de la conversión y toca la puerta, pues no la va a tirar, sino que va a esperar que alguien abra la puerta.
Entonces, esa cerrazón que tienen ellos, hermanos y hermanas, queda claro hoy. Pues mira, no es por las obras buenas. Y puede haber personas en nuestra vida, o hasta nosotros incluso en nuestra conversión, hermanos y hermanas, que estemos dispuestos a aceptar algunas cosas de Dios y otras no. Y lo hemos visto aquí. Y entonces esa conversión, ¿qué es? ¿Flaca? No sirve, hermanos. Es floja. No se desarrolla una fe así. Entonces hay que aceptar el paquete completo, ¿no? Estamos dispuestos a aceptar tus obras buenas por ninguna de tus obras buenas, hermosas, bonitas, por todo lo que hiciste por la gente. Nosotros no te estamos señalando, ni acusando, ni persiguiendo. Nosotros te estamos acusando y señalando de que tú eres un blasfemo, porque siendo hombre te haces llamar hijo de Dios o te igualas con Dios. Entonces, hermanos y hermanas, aquí para los judíos Jesús se hace pasar por Dios. Jesús representa falsamente a Dios. Es un impostor para los judíos. Usurpa la identidad de Dios. Hermanos y hermanas, ahí no hay señal de conversión. Y eso es lo que tenemos que aprender de este evangelio. Cuando no se ve en la persona de Jesucristo nuestro Señor a Dios, que es Dios mismo, encargado en esta misión a revelarse en su Hijo Jesucristo, de salvarnos, de redimirnos, de venir en nuestro rescate, hermanos y hermanas. Si nosotros nos cerramos a eso, no hay señal de conversión. Esta cuaresma tiene que estar ya aterrizando después de este viaje, tiene que estar aterrizando, hermanos y hermanas, en conclusión, en levantamiento de alma, de corazón, de alma y ser, en que estamos conversos, en que creemos en ti, en que eres nuestro Salvador y te reconocemos como Dios entre nosotros. Eso es lo que hay que decir. En este caso de hoy, hermanos y hermanas, y para esta gente, en ese cerrazón que tienen impenetrable para las cosas de Dios, no hay futuro para Jesús en ellos. Cuando una persona se cierra, no hay futuro para Jesús en ellos. Tanto es así porque Dios respeta nuestra voluntad, como decimos ahorita, y no nos puede obligar. No hay futuro en Jesús en mí si me cierro. Y no hay futuro para Jesús porque yo creo eliminarlo con mi postura de no estar abierto a lo que Él me solicita y a su propuesta, al no responder a su llamado. Entonces, hermanos y hermanas, parece que están de acuerdo con los milagros, con las obras buenas. Imposible, hermanos y hermanas, que yo pueda asistir a una misa de sanación, pero no voy a ir al acto penitencial para confesarme porque yo me confieso a mi manera. ¿Cómo ves? ¿Has notado tú eso en algunas personas? Imposible, hermanos y hermanas, que una persona permita que un sacerdote le imponga las manos para orar por sanación, porque esa persona cree que ese sacerdote es el instrumento de Dios y yo estoy enfermo y por eso vengo a esta misa de sanación, para que el sacerdote imponga sus manos sobre mí, ore y que la unción de Dios baje a través de él, porque él es un instrumento de Dios. Pero no estoy dispuesto a ir al servicio penitencial, donde el sacerdote también me impone las manos y me absuelve de mis pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque no es en el nombre de Él, es en el nombre de Jesucristo el Señor, que es Dios quien puede perdonar los pecados. Pero yo no estoy dispuesto, yo no creo en eso, porque Él es un hombre igual que yo. Es que es imposible aceptar, hermanos y hermanas, las obras solas de Jesús sin aceptar que Jesús es Dios. Y todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo viene por parte de Dios, y el Hijo no hace nada que no haya visto hacer al Padre, y el Hijo no dice nada que no haya dicho y escuchado del Padre del cielo. Y eso es lo que Jesucristo, hermanos y hermanas, está sacudiendo hoy ahí, a ver si ese corazón, pues, hermanos y hermanas, se vuelve de carne. O sea, no hay señal de conversión, no hay futuro para nuestro Señor Jesucristo. Parece que están de acuerdo con las obras y los milagros, pero en eso de que eres igual a Dios, en eso no estamos. Es imposible para nosotros creerlo. Pues, hermanos y hermanas, si es imposible para ellos creerlo, también tenemos que decir que es imposible aceptar de Jesús sus milagros sin aceptar de raíz, de convicción, de creencia, primero su identidad.
Primero lo acepto y creo en Él. Y después, hermanos y hermanas, como fruto de esa fe que pongo en Él, viene toda la bendición de parte de Dios. Pero no es al revés. Hermanos y hermanas, no es al revés. Y eso es lo que Jesucristo está poniendo en su sitio. A veces, hermanos y hermanas, el esfuerzo por convertir a una persona parece inútil. Como el caso de Cristo, ¿verdad? Que hemos visto todos estos días. Parece inútil y repite Jesucristo la cosa. Y ellos como que no cambian y se endurecen más. Cabisturos, hermanos y hermanas, de dura cerviz. Y ahí igual nos pasa a nosotros con algunas personas en la familia, en amigos que conocemos, que queremos que conozcan a Cristo, lo acepten como un Salvador. A veces en la vida podemos experimentar nosotros lo mismo que está experimentando Dios. Parece inútil lo que estamos haciendo porque una persona comprenda las cosas de Dios. Parece que no lo pueden entender por más sencillo que tú se lo presentes. Y aquí vale la pena señalar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, oh Dios Padre del cielo, porque tú has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y has preferido revelárselo a aquellos que son sencillos, ¿no? A los sencillos, a los pobres, a los pequeños. Resulta vano a veces, hermanos y hermanas, presentar argumentos porque la gente no está dispuesta a aceptarlo. Es una lucha como que no tiene final, la postura. En esos casos, hermanos y hermanas, como en el caso de hoy, Jesús morirá por decir la verdad. Hacia eso es que vamos, Semana Santa. Y hoy la palabra de Dios nos pone al tanto de eso, para que tú lo entiendas. Jesús morirá por decir la verdad, y la verdad que no fue aceptada por unas personas que tenían en sus manos el control de muchas cosas, porque eran líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús, hermanos y hermanas, estamos viendo aquí, comienza ese círculo a cerrarse y en un momento dado vamos a ver que va a estar entre la espada y la pared. Pero que a nosotros no se nos olvide, hermanos y hermanas, que Jesucristo morirá por decir la verdad. Y Cristo va a morir en segundo lugar por ser fiel, porque la verdad, como dijimos ayer, tiene que ver con la fidelidad. Jesucristo va a morir porque no está dispuesto a cambiar y a decir que no a su identidad. Yo soy el Hijo de Dios y no puedo cambiar eso, esa es la realidad. Yo tengo una misión y yo soy el enviado, no pueden esperar a otro. Yo no soy un impostor, yo no estoy engañando a nadie, yo no estoy usurpando el nombre de nadie. Yo no puedo morir, no puedo cambiar eso. Y como Cristo no estuvo dispuesto a cambiarlo, estaba tan seguro, hermanos y hermanas, supo controlar toda la situación dentro de todo ese rechazo que había. Y aquí vemos todos los días cómo Jesucristo se escapa, se le sale de las manos, o no lo encuentran porque quieren apedrearlo ya, están dispuestos a apedrearlo porque la ley dice que el que blasfema contra Dios, inmediatamente levanten piedra y terminen con él. Querían aplicar allí mismo a justiciar a Cristo, salir de él y acabar con aquella historia. Pero esto va a dar una vuelta increíble, porque algunas personas creen que matando a Jesucristo se acaba todo el asunto. Algunas personas creen que con un buen funeral se acaban muchas cosas, hermanos y hermanas, aunque la muerte no se le desea a nadie. Algunas personas creen que cuando algún líder bueno que ha puesto los cascabeles al gato, que ha agarrado el toro por los cuernos, hermanos y hermanas, que ha sabido diferenciar la paja del grano, si acabamos con él, se acaba esta historia. Eso hicieron con Juan el Bautista, hermanos y hermanas. Eso hicieron con Pedro. Eso hicieron con Pablo. Eso hicieron con muchos cristianos. Y tú te habrás dado cuenta, hermanos y hermanas, que la misma palabra dice que la iglesia será atacada, hermanos y hermanas, sacudida, pero ningún poder podrá contra ella. Porque lo que es de Dios, hermanos y hermanas, prevalece y permanente. Lo que es del hombre se destruye, dura poco, es temporero y se acaba porque no está fundado en la verdad. Hacemos un espacio ahí, porque esto va dirigido a la Semana Santa. Y no olvidemos a Jeremías en el capítulo 20, versículos 10 al 13 que tenemos hoy presente. Jeremías, hoy lo tenemos que ver en la misma situación de Cristo. Un profeta cuya misión es denunciar las cosas malas, anunciar las cosas buenas y hacer un llamado a que se conviertan, dejen de hacer lo malo, entreguen sus vidas a lo bueno y vuelvan a los caminos de Dios.
Jeremías dice hoy en esta palabra, hermanos y hermanas, y escucha eso: el Señor es mi fuerte defensor. El Señor es mi fuerte defensor, porque también está amenazada su vida por decir cosas que no está dispuesto a cambiar y verdades. Y Jeremías dice eso, hermanos y hermanas, cuando se entera de que hay un plan maquiavélico en su contra para matarlo y asesinarlo, taparle la boca y que se calle ya este profeta loco que nos tiene harto con que nosotros somos malos y somos pecadores y tenemos que volver a la casa del Padre. Él dice en la palabra: el Señor es mi fuerte defensor cuando hay pavor en torno. Esa palabra sale en la primera lectura de hoy. Pavor en torno. Y pavor en torno hay, hermanos y hermanas, en el caso de Cristo, que está siendo amenazado de muerte, que en los momentos en que habla, pues quieren terminar lapidándolo, ¿no? Pavor en torno, me rodea el pavor. Pero Cristo sabe manejar ese pavor, al igual que Jeremías sabe manejar ese pavor. Y yo creo que eso es un punto que hoy nosotros no podemos olvidar. Acusaciones falsas contra Jesús, acusaciones falsas contra Jeremías, fruto de la venganza, hermanos y hermanas, de la revancha de un pueblo que está confundido y cree entender las cosas de Dios a su manera. Están encerrados en eso y no hay quien los cambie porque ellos creen que ahí está la verdad. El pavor, hermanos y hermanas, Cristo lo supo manejar. Cuando uno puede frustrarse porque alguien no acepta a Cristo, cuando uno se puede frustrar porque el hijo no se convierte, porque la hija no se convierte, porque el esposo no cree en Dios. Entonces, y a veces somos amenazados. O me voy de la casa, o me divorcio si sigues en la iglesia, o ya tú verás lo que va a pasar si tú sigues en la religión para arriba y para abajo y hablándome de la conversión. Hay pavor en torno, hermanos y hermanas, como venganza, como revancha de aquellos que cierran su corazón para las cosas de Dios. Ese pavor, hermanos y hermanas, crea espanto, y pudo haber creado espanto en Jeremías, en Jesucristo y hasta en nosotros. Crea terror, uno se asusta, uno se aterroriza en algunos momentos, hermanos y hermanas, y eso, si uno lo deja dominar, es lo que puede llevar a muchos a claudicar y a traicionar la fe, la creencia, los postulados de la fe, por el miedo que puede provocar. Pero Cristo no estaba dispuesto. Yo voy a mí, venga lo que venga y con el peso que venga, igual que Jeremías, aunque Jeremías se lamentó muchísimo, hermanos y hermanas, y al fin y al cabo, mucho del miedo y el pánico que sufrió Jeremías, el 95% del terror y el pavor que él tenía nunca se logró, porque el miedo y el pavor también puede ser real o puede ser imaginario. En el caso de Cristo fue real, en el caso de Jeremías fue real, pero también fue imaginario, y eso son dos posturas. Pero en torno a esto, entonces, hermanos y hermanas, nos espantamos y se altera por las situaciones que están ocurriendo en torno a nosotros predicar la palabra de Dios y buscar personas que se conviertan para las cosas de Dios. El pavor, como Cristo lo maneja, con cuidado, hermanos, y nosotros tenemos que aprender de eso. El pavor cambia el estado anímico de nosotros ante la frustración, ante los que no se quieren convertir. Cambia el estado anímico de la persona y entonces nosotros pensamos que hemos fracasado o nos vemos amenazados porque va a haber un peligro o un daño severo a nuestras vidas amenazadas de muerte, nuestras vidas en peligro de muerte, o de un divorcio, o de una amistad que se va, o de unos prejuicios que tendrán con nosotros, o que nos dañen la reputación por estar hablando de Dios y tratar de que otros se conviertan. Hay que llevar esa cruz, hermanos y hermanas, al igual que Cristo lo hizo, y eso es importante verlo aquí. Jesús lo que hace, y aquí es lo que tenemos que aprender, y ahora vamos a concluir. Dentro de todo lo que hemos visto hoy, hermanos y hermanas, Jesús lo que hace es que utilizó ese pavor, ¿verdad? El pavor en torno a su favor, no en su contra. Lo utilizó a su favor. Jesucristo lo que hizo fue estar alerta, hermanos y hermanas. Utilizó todas las amenazas, todas las revanchas, todos los improperios, todos los señalamientos falsos como un mecanismo en su defensa cuando eso venía en su ánimo, para no claudicar, para no rendirse, para no renunciar, para no quitarse, para no aflojarse, para no alejarse de Dios y para seguir en la batalla, ¿no? Enfrente, en la línea de frente,
de la batalla. Lo utilizó como un mecanismo de defensa, hermanos y hermanas. La situación es intensa, claro que sí, y en el caso de Cristo es peligro de muerte, en el caso de Jeremías también. La solución, la bendición de Dios hoy está en esto, hermanos y hermanas. Jesús no huyó del pavor y el pavor no hizo que Jesucristo escapara ante la amenaza de muerte, que eso es lo que provoca ese terror. Jesús buscó la forma de cambiar la voluntad del que se opone a él, no obligándolo, no con un puñal, amenazándolo, no metiéndole miedo, hermanos y hermanas. Jesús lo que hizo fue, y nos enseña a buscar, cambiar la voluntad de esos que se cierran a la conversión, hermanos y hermanas, y se oponen a las cosas de Dios con su muerte, con su muerte. Con su muerte que Jesucristo es capaz de destruir la capacidad y la voluntad de sus enemigos. Y escúchalo bien. Y lo vas a entender como que un fracaso, como un disparate. ¿Cómo usted, Padre, sale con eso ahora? Porque eso es lo que vamos a meditar en Semana Santa. Así que eso nos va a llevar la Semana Santa. ¿Viste tú toda esta lucha y este combate por darse a conocer en identidad a nuestro Señor Jesucristo y dar a conocer su obra y su misión, y que se acepte primero su identidad, su misión, y después vienen las obras, y que no es al revés, y que no se cierra el corazón a lo que Jesucristo está diciendo? Pues todo ese que se opone a Él por su muerte en cruz, por eso es que se nos va a hacer leer y escuchar la pasión de Cristo el domingo y el viernes, hermanos y hermanas. Domingo y viernes estamos sujetos a la palabra de Dios en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que el que se opone a Él en la muerte vea que Jesús ha destruido la capacidad y la voluntad de sus enemigos, de ese acabar con su misión. La muerte no tiene la última palabra. Ya pueden destruir este templo y yo en 3 días lo he de levantar. Algunos piensan que se va a acabar todo con matar a las personas, ciertos ideales, ciertas creencias, hermanos y hermanas, ciertos principios, ciertas verdades. Lo matamos, lo callamos y desaparece. No, hermanos y hermanas, está probado en nuestra iglesia que cuando alguien es asesinado por la causa de Cristo, se convierte en un mártir. Y la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. 12 hombres tuvo Jesucristo a su lado como discípulos al principio para comenzar esta obra de Dios como hijo del Padre. Y hoy somos millones y millones en la tierra, hermanos y hermanas. Esperamos en Dios que hayamos aprendido la lección hoy viernes, hermanos y hermanas, que es de bendición. Imposible aceptar de Jesús su obra y sus milagros sin aceptar que Él es Dios con nosotros. El Emanuel desde Navidad con nosotros. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.